problema con los audífonos. Es que estos audífonos son súper rebeldes. Es como que de repente se fijan para un lado y uno no los puede dar vuelta. Pero no importa, lo hemos logrado. Y son las 10:09 y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada, la ciencista política, coordinadora de proyectos e investigación de Ciudadanía Inteligente, Vanessa González. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Yo estoy bien, contenta de hablar contigo, además porque después de la primera vuelta nos quedamos conversando acá con Tania, nuestra fabulosa productora, de lo importante es que estar informados, ¿no? Y efectivamente entender qué es lo que votamos cuando votamos. Y desde acá, desde la radio, se han hecho varias entrevistas en este sentido, desde los noticieros, pero nos parecía que también aquí en el Semáforo, que es un programa que está más asociado con cultura y con sociedad civil, también teníamos que darle una vuelta a eso. Y por eso también nos pareció importante hablar con gente que está dedicada a el tema de la civilidad, diríamos, una palabra que parece tan excéntrica hoy día, ¿no? Sí. Así que primero hablemos, Vanessa, de lo que ustedes hacen desde Ciudadanía Inteligente. Súper. Bueno, en Fundación Ciudadanía Inteligente nosotros principalmente trabajamos en temas de fortalecimiento democrático. Esto significa investigar, también fiscalizar, formar. Trabajamos harto capacitando funcionarios públicos, ciudadanía, para que tengan la posibilidad de hacer proyectos sociales, también hablar con los gobiernos, un poco promover la participación ciudadana. Eso es lo principal en lo que nosotros trabajamos. Creemos que la democracia, la sociedad se construye a partir de participación, de lo colaborativo, del diálogo. Entonces, generalmente lo que más hacemos es enfocarnos en torno a eso. ¿Por qué promover la participación ciudadana? ¿Qué estándares tiene que tener la gestión pública? Uh-huh. Y también cómo hacer que los candidatos, las personas electas, cumplan con lo que prometen. Entonces tenemos también hartos proyectos de fiscalización y de seguimiento de promesas. Uh-huh. Así que por ahí va nuestra trabajo. Hay hartas herramientas. Si ustedes se meten a ciudadaniai.org, además que es una organización latinoamericana. Sí, trabajamos en toda Latinoamérica. Claro, que tiene, por ejemplo, 181 herramientas aplicadas. Esto es súper importante, ¿no? En colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil y también con gobiernos. Sí. Es muy, muy importante, pero una de las cosas que uno podría pensar en este momento de crisis democrática, porque es evidente que estamos en un momento de crisis democrática, sí. O sea, cuando democráticamente llegan al poder personas que abiertamente declaran no creer en la democracia, uno dice, parece que tenemos un problema, ¿no? Entonces, pareciera que hoy día, Vanessa, no basta con que vayamos a votar y con que esa participación sea importante. Sí. Porque, de hecho, vamos a hablar después con Iñaki Velázquez sobre eso, deberías ver el corto Deep Fake It. La información con la que nosotros estamos votando no necesariamente es, o con la que estamos decidiendo, no necesariamente es la más adecuada para ese tipo de decisiones. Claro. Entonces, voto por este que veo en el TikTok, voto por esta otra que la escuché en la radio porque estuvo en un matinal, o en este caso de la Gobernación de Santiago porque es muy polémico en este programa televisivo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué deberíamos saber a la hora de votar, por ejemplo, por un gobernador o gobernadora? Buenísimo. Sí, es real que en el último tiempo ha pasado harto esto de la farándula política que empieza a aparecer, que existen estos candidatos o candidatas que buscan un poco la polémica. Sin embargo, es súper relevante que la ciudadanía en su casa, que estos tipos de espacios promuevan la información más verídica de lo que puede y no puede hacer. Y en el caso de un gobernador regional, partir porque es un cargo relativamente nuevo, es un cargo que se construye a través de una reforma para que los territorios tengan mayor representación y avanzar también en un proceso de descentralización que en Chile ha sido súper complejo, uh-huh. Que Chile es históricamente muy centralizado. Y el 2021, de hecho, es la primera vez que se eligen gobernadores regionales. Y en ese sentido es súper importante tener la noción de que el gobernador regional busca ser un representante del territorio hacia el gobierno central. Uh-huh. Ellos ponen la cara por el territorio. Y por eso es súper importante que ellos tengan una buena conexión, primero, con las necesidades del territorio y con la ciudadanía, y también tener noción de cuáles son las facultades que tienen. En este caso, ellos pueden hacer políticas públicas, pueden promover planes de desarrollo y pueden tomar decisiones presupuestales. Ellos pueden elegir o priorizar dónde poner el desarrollo o la inversión. Sin embargo, hay otras cosas que no pueden hacer, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Ellos no tienen un rol en decidir
poner toque de queda o estado de excepción, tampoco la coordinación con ningún tipo de fuerza, porque eso corresponde al gobierno central y hay un cargo que tiene que ver con el gobierno central en los territorios, que es el delegado presidencial. Ahora, vámonos derecho ahí porque se me ocurren 40.000 preguntas a ese respecto, pero lo primero es, ¿cuál es la diferencia entre el delegado presidencial o la delegada presidencial en el caso de la metropolitana y el trabajo del gobernador o gobernadora? Súper. Como te decía, el gobernador regional es en el fondo la cara del territorio hacia el gobierno. El gobierno central, por ejemplo, es quien defiende o quien promueve, quien aboga por su territorio hacia las prioridades del gobierno central. O sea, es más o menos importante en esa lógica que la persona venga de ahí. Claro, sí, que tenga conozca, claridad. que no ande haciendo turismo electoral, como se ha dicho, ¿no? Y eso es algo que ha salido mucho en las últimas elecciones, la verdad. Pero sí, alguien que esté enterado de cuáles son las prioridades del territorio y si incluso no es capaz de entender todo el territorio, que tenga apertura a conversar con la ciudadanía, a entender a partir de los alcaldes, a partir de los concejales, a partir de todo el resto de candidatos y personas políticamente activas en el territorio para poder hacer esa representación. Por otro lado, el delegado presidencial es la otra cara de la moneda, es la persona del gobierno central que está en el territorio. Ellos representan al gobierno central en el territorio. Entonces funciona más como una extensión del gobierno central, una extensión de lo que sería, por ejemplo, la moneda. Entonces ellos no necesariamente abogan por el territorio, sino que tienen otro tipo de función. Claro, es desde el centro hacia la región y desde la región hacia el centro. Esa sería como la diferencia entre uno y otro. Exactamente. Y también tiene que ver con capacidades decisionales y poderes, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos escuchado en la primera vuelta a candidatas especialmente, me acuerdo perfectamente de una en la quinta región, diciendo yo voy a poner más policías en las calles. Eso, por ejemplo, ¿es un ejercicio que compete al gobernador regional? No, la verdad es que los gobernadores regionales, como te mencionaba, pueden hacer política pública, pueden demandar hacia el gobierno central y pueden decidir, por ejemplo, dónde invertir más prioridades presupuestarias, pero no tienen ninguna competencia en temas de seguridad. Eso es súper importante porque esta campaña ha estado revestida de la seguridad como eslogan y los gobernadores regionales no tienen competencia en esa área. Sí. Lo que más puede abogar la ciudadanía, porque este es un tema a lo que le importa mucho a la gente también, es a buscar encontrar un gobernador regional y candidatos en general que sean cercanos para ellos poder transmitirles esa preocupación y que sean ellos quienes finalmente lo lleven hacia el gobierno central. Entonces creo que ahí la opción sería buscar candidatos o candidatas que estén abiertos a escuchar a las personas, que tengan las puertas abiertas en el fondo para poder entender cuáles son estas prioridades de la misma gente, del mismo territorio. Ahora, es un poco irónico ese tema, porque por supuesto hay un candidato que ha sido muy polémico, muy llamativo y que es muy famoso por ser polémico y por ser muy intolerante. Es muy, no estoy diciendo nada que no sea, no estoy siendo radical al respecto. Él es famoso por, estoy hablando de Francisco Rego por si alguien no lo sabe, él es famoso por ser intolerante, él es famoso por insultar a las personas, es famoso por eso. Y el cargo de gobernador regional es un cargo de mediación. Es alguien que va a tener que aunar, liderar proyectos, aunar voluntades, tanto, uno piensa, por ejemplo, la región metropolitana, todas las comunas que competen y por lo tanto las alcaldías, y también tener un buen trato y acercamientos diplomáticos, diríamos, hacia el gobierno central. Entonces ahí uno también se pregunta por esas habilidades blandas, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, el gobernador regional, yo creo que nadie espera o nadie tiene la expectativa de que comprenda absolutamente todas las necesidades de todas las comunas, porque, por ejemplo, la región metropolitana, la realidad que puede tener una comuna en Santiago Centro, Providencia, Vitacura, con la de La Pintana, por ejemplo, Puente Alto. O todo el mundo rural de la región metropolitana. Claro. Una que vivió en el monte tantos años, lo sabe. O sea, el mundo rural de la región metropolitana es otro planeta. Claro, entonces es súper importante que el gobernador regional o la gobernadora regional, el candidato que sea electo finalmente, tenga la capacidad de poder conversar con los distintos estamentos y las distintas personas que sí comprenden de primera mano la realidad de cada territorio. Entonces es fundamental que tenga la capacidad de sentarse a conversar con todos los alcaldes, con todas las alcaldesas, incluso, más allá de eso, tratar de generar procesos donde conecte directamente con la ciudadanía de cada uno de los territorios. Sabemos que esto es difícil, pero tiene que haber esa habilidad y ese compromiso, esa voluntad de abrirse al diálogo.
porque si no, no podemos esperar de una persona como representante que realmente comprenda cuáles son las prioridades y pueda ser capaz de defenderlas o representarlas hacia otros estamentos como es el gobierno central. Ahora, es muy importante, ¿no? Que es un espacio de escucha, la gobernación. No solamente es un espacio de decisión, sino también de mucha escucha. Ahora, en términos de decisión, las gobernaciones también manejan muchísimos recursos. Sí. Y ahí hay un tema que a mí me preocupa profundamente respecto a quienes son electos, ¿no? Porque a diferencia de otros estamentos, como por ejemplo, ahora la semana pasada vimos toda la discusión respecto al presupuesto nacional, pero existe un consejo regional, escogimos consejeros regionales en la pasada elección, pero hay muchísima plata que maneja el gobernador regional y bastante discrecionalmente, diríamos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar si uno escoge a una persona inadecuada para el puesto? Bueno. Yo soy bien derrotista, perdónenme, como siempre me pongo en el peor lugar posible. Yo creo que lo que peor puede pasar... Peluches. Sí, son casos, estaba pensando en algo similar. Son cosas que ya hemos visto, que han pasado. Claro, pero Vanessa, la hemos visto en una alcaldía. Claro. Y no se compara la cantidad de plata que maneja un alcalde con la que maneja un gobernador. Ahí es súper importante, creo yo, que en el fondo lo que podemos intentar hacer desde nuestro proceso como ciudadanos y ciudadanas e intentar ver quién tiene el compromiso por la transparencia, buscar quienes tienen esa voluntad de mayor probidad, de contar, rendir cuentas, también esa cercanía, porque en el fondo lo peor que puede pasar es que el territorio no vea absolutamente nada, no vea en qué se traduce toda la inversión que hay, todo el dinero que hay, y terminemos con una mayor precarización a las personas que están en posiciones más rurales, en personas que están siendo vulneradas. Porque que están en lugares más invisibles, claro, diríamos, que tienen menos voz. Sí. Y que todo eso se traduzca en un beneficio para los que ya se han visto beneficiados en otras ocasiones o en otros cargos por este tipo de actos de corrupción, en el fondo. Claro. Es que estaba pensando, por ejemplo, y perdónenme la gente que nos está escuchando en regiones, ¿no? El centralismo, perdónenme el centralismo. Pero uno piensa, en la región metropolitana hay comunas que tienen muchísima plata. Y tienen muchísima plata porque son capaces de recolectar la plata de sus vecinos en patentes, impuestos, etcétera, ¿no? Y uno de los ejercicios que debe hacer un gobernador regional, bueno, pero esto también pasa en otras regiones, ¿no? Que es donde están las ciudades versus, ¿cierto?, los márgenes, es asegurarse de que a los márgenes llegue ayuda, porque hay ciertos, los que están en el centro ya tienen cómo resolver esto. Entonces es muy complicado si no se está viendo de manera seria ese tipo de administración. Claro, sí. Y en ese sentido, nuevamente, creo que un poco el llamado, creo yo, es que a la hora de decidir, decidamos en el fondo con quién tiene mayor compromiso con la apertura, con el diálogo y también estos otros tipos de estándares, que es, por ejemplo, la probidad, la transparencia. Ahí, me estoy acercando al micrófono, perdón. Sí, es que me están haciendo señas. Buscar un poco el historial de las personas. Claro, sí. Porque claro, tenemos estas personas con experiencia también, creo que en varias regiones del país tenemos candidatos o candidatas que se están candidateando, que tienen un currículum de mayor gestión pública. Claro. Entonces, eso es lo que uno debería buscar. Sí, ahí uno puede ver cómo han sido gestiones anteriores, cómo han trabajado en los temas de dinero, el tema de transparencia, el tema de la comunicación, y la verdad es que hay harta diferencia entre quienes están con este compromiso y quienes no. Y se nota harto en el contenido de lo que dicen y el cómo ellos han trabajado previamente. Ahora, Vanessa, para terminar, hay un tema que ustedes también lo ven desde Ciudadanía Inteligente, que tiene que ver con, como tú decías, asegurarse de que la gente cumpla las promesas, etcétera. Este es un cargo, la gobernación, es tremendamente administrativo. Pero como todo cargo político, ¿no? Y estoy pensando desde el presidente de curso hasta la presidencia de la Junta de Vecinos, es tremendamente político. Pero se le ha querido vestir a esta segunda vuelta de manera como también una evaluación del gobierno, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de mirarlo así? Yo creo que el riesgo, por una parte, es que estemos tratando de castigar a alguien que en realidad, o a un proceso, a una gestión, que independientemente de si nosotros consideramos que debe ser castigado o no, no pongamos en juicio o en riesgo lo que puede ser el desarrollo territorial. Creo que... O sea, puede ser dispararse en el zapato. Claro, elegir a alguien porque es el contrario del gobierno central, por ejemplo, contrario al presidente Boric,
Simplemente por eso puede representar un riesgo si es que la persona que estamos eligiendo no está a favor de las prioridades de nuestro territorio. Yo de verdad que abogaría harto ahí a una perspectiva de que el país ha tenido esta sensación de que es súper difícil descentralizar, hay territorios que están invisibilizados, que no tienen voz, entonces aprovechar de encontrar esos pequeños candidatos que existen, que realmente están vinculados con nuestras necesidades, más allá de si queremos castigar o no a alguien, si queremos optar por un partido u otro, realmente veamos personas que tienen ese interés en generar mayor beneficio, mayor fortalecimiento de las distintas fortalezas que tienen los territorios en nuestro país, porque somos un país terriblemente variado. Sí. Entonces, además, no sabemos cómo van a ser las elecciones del año que viene, presidenciales y parlamentarias. Entonces, si queremos pensar en una lógica de contrapesos, que quien esté sea distinto a quien está en el gobierno central, todavía no sabemos quién va a estar en el gobierno central los siguientes años del delegado, del gobernador regional. Y claro, y por lo tanto, ¿quién va a ser el delegado, cierto? De qué delegado va a venir. Ahora, también en ese sentido, lo que hemos visto, y a mí me llamó muchísimo la atención, es que parte de los candidatos en la primera vuelta y ahora en la segunda se visten de independencia. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Claudio Rego hay una historia política y hoy día él aparece como independiente y de hecho incluso se ha tratado de distanciar lo más posible, ¿cierto?, del gobierno central. Y es súper interesante pensar así, ok, dale, entiendo la idea de independencia y entiendo también que tiene que ver con lo mal evaluado que están los partidos políticos, claro, con diferencias ideológicas, perfecto. Donde no está la independencia es en quién te financia. Sí. Entonces, ¿hay cómo saber quién está financiando hoy día las campañas? La verdad es que debería estar todo disponible. Entiendo que hay, si uno busca en el CERVEL, debiesen estar toda la información de quienes financian. Sin embargo, porque ahí está la verdadera independencia. Sí. Como decía la abuela, el que pone la plata hace bailar el monito. Sí, o le pone traje. Sí, le quita la guayabera. Boom de independientes que uno sabe en el fondo que tan independientes no se puede ser. Además, ¿a qué nos referimos con independencia? Si es simplemente desconectarnos de un partido político o es quitarnos todo lo que es ideología o opiniones, porque nadie se puede quitar sus opiniones de encima. O sea, por algo además quiere ser gobernador. Claro, y estamos buscando algo, ¿no? Como tenemos una apuesta, una postura. Entonces sí, si es que quieren indagar, debiese estar toda la información de quienes financian. También sabemos con quién se juntan, quiénes los apoyan, todo eso marca algo. Ahí, eso, fíjese, dime con quién anda. Me acordé tanto de los versos de la abuela hoy día. Hemos estado conversando con Vanessa González, cientista política y coordinadora de proyectos e investigación de Ciudadanía Inteligente. Pueden seguir a Fundación Ciudadanía Inteligente en redes sociales y ver su página y todo lo que hacen en ciudadaniai.org. Vanessa, muchas gracias. Muchísimas gracias. También dar un último anuncio, que nosotros hemos lanzado una plataforma virtual que se llama Democracia Kit para todos los candidatos y candidatas, personas que estén interesadas en este tipo de temas. Esto nos ayuda, es una herramienta digital que te enseña a generar proyectos públicos con una perspectiva ciudadana colaborativa. Así que si es que están interesados en saber más de ese tema, ahí también está a disposición. Eso da para otra entrevista, así que te vamos a invitar en el futuro para que